Entonces, ya hemos conocido cuáles son las funciones de la literatura. Pero recordemos que dijimos que la literatura empezó mucho antes de que aparezca la escritura, lo que significa que hay dos clases de literatura: la literatura oral y la literatura escrita. ¿Hay diferencias? Sí, y la vamos a ver ahora. La literatura oral es la más antigua, la que manejaron los primeros hombres, como los ejemplos que vimos en momentos anteriores. La literatura escrita también es antigua, pero obviamente, a comparación de la primera, es mucho más actualizada, es la que se mantiene en nuestros días. Pero vamos a ver qué diferencias tienen ambas. Primera característica de la literatura oral es que ésta era anónima. Los relatos se contaban de boca en boca, no habían escrituras y se contaban de generación en generación hasta que se perdió el registro de quién pudo haber sido la primera persona que inventó la historia. No se sabe muchas veces quiénes fueron los autores de las leyendas e inclusive en muchas culturas se consideraban que las historias eran inspiración divina, por eso no tenían autor. Por su parte, la literatura escrita es una literatura firmada. Siempre hay un autor que se hace responsable de la historia que se cuenta. Siempre hay alguien que se hace acreedor al relato creado. En segundo lugar, la literatura oral es efímera. Al no tener dónde registrarse, esta literatura era fácil de alterarse o de perderse. Efímera significa fugaz, de poca duración. Cuando una cultura se extinguía, todas sus historias se morían con ellos, porque no quedaba, como dijimos, nada registrado. En el caso de la literatura escrita, esta es perenne, permanece en el tiempo. El hecho de permitirse haberse sido registrada en crónicas, en manuscritos, en pergaminos, ha hecho que hasta la actualidad podamos seguir disfrutando de estas historias. La tercera característica de la literatura oral es que esta es generacional. Por fuerza, estas historias se transmitían de padres a hijos y de abuelos a nietos. Mientras que la literatura escrita es masiva. Eso significa que al ser registrada en libros, llega a más cantidad de personas con un solo esfuerzo. No es necesario, por ejemplo, de que Miguel de Cervantes Saavedra, el autor de Don Quijote de la Mancha, siga con nosotros para que miles en el mundo puedan leer a la vez su historia. Es la facilidad que le da la escritura. Por último, la literatura oral es ritual. ¿Qué significa esto? Ritual significa que esta literatura intenta revivir los hechos del pasado, intenta revivir situaciones muy importantes de la antigüedad. En el caso de la literatura escrita, esta es lúdica. ¿Qué significa lúdica? Que esta literatura busca entretener. Generalmente la literatura escrita tenía por objetivo divertir al público lector. Y entonces, esta ha sido nuestra primera clase virtual. Hemos aprendido qué es la literatura, cuándo nació, para qué sirve y por último las dos clases de literatura, oral y escrita. Las dos se mantienen en el tiempo. Todavía existen padres que cuentan a sus hijos historias a la hora de dormir. Eso es literatura oral. Y también hay muchos libros que podemos leer en cualquier momento en nuestra biblioteca. Eso es literatura escrita. Podemos encontrar relatos en internet, podemos encontrar relatos en distintos lugares. Esa, entonces, es la literatura que nos rodea y nos acompaña en todas nuestras actividades. Muchas gracias, muchachos, por su atención y ahora vamos a ver en otros archivos las actividades que ustedes van a llevar para desarrollar en sus casas.
Nos vemos en la siguiente oportunidad. Gracias.